Peladas y pelafustanes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarles. Un temilla por ahí que se me había escapado y tenía muchas ganas de platicar, que tiene que ver con Fernando Hierro. Fernando Hierro, que ahora es el flamante director deportivo del Al-Nassr. Estuvo con Guadalajara, recuerdo perfectamente, estábamos en el hotel allá en Qatar, ¿no? Y había sido nombrado ya, porque fue nombrado por ahí de octubre del 2022, y bueno, pues es muy cercano a Valdano, y entonces bueno, llegó ahí al hotel a platicar con Jorge, nos saludó, estábamos ahí en Azteca Deportes, y bueno, con una categoría maravillosa se acercó y nos preguntó a varios de los que estábamos ahí en la mesa de Azteca Deportes, pues qué pensaban, digamos, de esta odisea y de qué significaba Guadalajara y demás cuestiones. Un tipo brillante, un tipo con esta capacidad de escuchar, ¿no? de vincularse bien con otras culturas, con otras maneras de pensar, con otras ideologías. Y yo quería hablar de este tema porque yo soy un fehaciente creyente de que los foráneos, los extranjeros, hay de todo tipo, nos hacen mejores como país. Yo soy mexicano, mis hijos son mexicanos, amo mi país, representé a mi selección nacional, canté el himno múltiples ocasiones con muchísimo fervor, inclusive lo hacía con los ojos cerrados. En ese momento saludábamos a la bandera, hoy ya no se usa el saludo a la bandera. Soy inmensamente feliz de ser mexicano. Tengo algunas pequeñas empresas donde le damos empleo a mexicanas y a mexicanos. O sea, yo amo mi país, pero con ese fervor que tengo por mi país y todo lo que significa y todo lo que somos, el fantástico lugar, ¿no? Y la fantástica nación que somos, también tengo una grandísima debilidad por los foráneos que aportan y que nos hacen mejores. Penosamente, mientras en otros países, en otros lares, se entienden que las fronteras se están borrando, aquí en nuestro país las levantamos y seguimos creyendo que solo lo nuestro es lo valioso, lo importante, y mucho más tal vez en el tema del fútbol, y mucho más si lo escalamos al tema de selección nacional, cuando ha habido entrenadores foráneos muy capaces y algunos que no han funcionado de manera correcta. Fernando Hierro fue entrenador en muchos equipos, en el Real Oviedo, dirigió a la selección española en el 2018, cuando un día antes corren a Lopetegui por una situación, él que había firmado ya un contrato con el Madrid. Entonces bueno, baja a la cancha, venía como director deportivo y tiene que bajar a la cancha Fernando Hierro. Dirigió al Valladolid, dirigió por supuesto al Real Madrid, al Rayán y al Bolton Wanderers, ¿no? O sea, para que sepamos que es un tipo de mundo, ¿no? Es un tipo que está vinculado a muchas ideologías y a muchas culturas y a muchas maneras de ser. Fue director deportivo de España campeón del mundo en 2010. Fue director deportivo del Málaga, rozando una de las mejores etapas. Y decíamos, en octubre de 2022 viene a Guadalajara. Y con esta situación que tenemos de decir es que no conoce la idiosincrasia del mexicano. Voy a hablar específicamente del tema del fútbol. El futbolista y la futbolista mexicana tenemos, ¿no? Cuando digo tenemos, pues yo estuve algún tiempo ahí en ese lugar. Tenemos muchas cuestiones agradables de nuestra idiosincrasia. Somos comprometidos, somos esforzados, somos responsables, trabajamos, y luego tenemos otras cosas que no son tan padres de nuestra idiosincrasia. Insisto, hablo puntualmente del tema futbolístico, ¿no? En donde nos cuesta a veces decirnos las cosas a la cara y exigirnos con inteligencia y debatir las ideas y estar bajo presión largos periodos de tiempo, una serie de cuestiones en la idiosincrasia del deportista del fútbol mexicano profesional que no son tan buenas, ¿no? Entonces es que no conoce la idiosincrasia del futbolista mexicano, y la gran capacidad de Fernando Hierro es que siempre está abierto a las ideas nuevas y a los debates y a aprender de múltiples culturas y de múltiples lugares. Es por eso que lo llamaron ahora, ¿no? a un país que está quemando las naves, intentando fortalecer la parte de los jugadores, fortalecer la parte de los entrenadores y fortalecer la parte de la dirección deportiva. Y ahí atinan puntualmente con Fernando Hierro. En Chivas lo hizo de manera impecable, ¿no? En un equipo que es sumamente complicado. Si bien es cierto, el Guadalajara es un club puntualmente que junto con Pumas se les perdona más que a los demás. Manejar Guadalajara es complicado por el simple hecho de que solo juegan mexicanos y de que Fernando Hierro no era mexicano o no es mexicano.
y luego su apuesta por Paunovic, cuando se le ocurrió traer a Paunovic, todo el mundo decía, bueno, ¿qué está pensando? ¿A quién trajo? ¿Quién es este tipo? Bueno, al final de cuentas hoy acabó siendo Paunovic un tipo fascinante, que fue inclusive tocado por algunos clubes en España y que hoy se menciona que podría inclusive llegar a Tigres. Lo mismo pasa con Gago, ¿no? Y dices, puta, ¿por qué trae a Gago? Salió muy mal de Racing y tal. Bueno, acaba siendo una temporada sumamente exitosa de Guadalajara de las manos de Gago, que tampoco conocía el fútbol mexicano. Y hoy, a final de cuentas, se queda en la parte de la dirigencia deportiva la gente que trajo Fernando Hierro. Ha sido maravilloso que Fernando haya estado, ha sido tristísimo que haya estado tan poco tiempo, ¿no? La realidad se ha dicha porque, insisto, no fue un hombre que vino e impuso su manera de pensar, sino que se adaptó, abrió los sentidos, intentó comprender quiénes somos, cómo nos manejamos en el fútbol, desde un lugar muy, muy calmo, muy tranquilo. No aparecía, ¿no? Cuando tenía que aparecer, aparecía, y pasaban largos lapsos de no aparecer, ¿no? Entendiendo que los importantes son los jugadores, y acabó forjando un buen proyecto, ¿no? Traían un carnaval lamentable, dantesco, horrible, y Fernando Hierro, con sus maneras, con su inteligencia, con su jerarquía, con su altura, con su actitud, acabó puntualmente, ¿no?, estableciendo un proyecto que, por supuesto, tendrá que seguir caminando y tendrá que seguirse fortaleciendo en algunas aristas, cuando hay grandísimas áreas de oportunidad. Alguna vez Valdano decía, en esta situación que a veces en México tenemos esta parte patriotera o nacionalista equivocada, ¿no?, y que nos confundimos en el tema de meritar o despreciar a lo que viene de fuera y no nace aquí en nuestro país. Y desde que Jorge Valdano explicaba que el fútbol español encontró su explosión, su grandeza, su luminosidad, cuando le empezó a permitir la entrada a entrenadores, sobre todo entrenadores, no tanto directores deportivos, a entrenadores de otros países. Me dijo, alemanes, italianos, franceses, rumanos, digo, de cualquier tipo de ideología, porque eso automáticamente nos vino a enriquecer la cultura deportiva del español, que me decía, era algo similar al mexicano, ¿no? Era como, es muy cerrado, solo nosotros. Claro que antes de la ley Bosman, pues el 90% de los equipos, 85% eran españoles. Entonces ya nos abrimos al mundo, nos abrimos a una diversidad de ideas, a otras culturas, a otras maneras de entrenar, a otras maneras de dirigir, a otras maneras de gestionar el recurso humano. Algunos fueron exitosos, algunos no, pero eso automáticamente hizo que España diera un par de pasos hacia adelante y que posteriormente acabara puntualmente siendo campeón del mundo. Si bien es cierto, ¿no?, dirigido por un español, y previo, ¿no?, por Luis Aragonés, Vicente del Bosque campeón del mundo, y Luis Aragonés campeón de la Eurocopa, ¿no?, puntualmente. Entonces, ese tipo de situaciones en donde España nos pone un ejemplo de que esta diversidad de opiniones, de culturas, de ideas, son realmente muy importantes. Y Fernando Hierro nos vino a recordar esa situación. Nos vino a volver a gritar a nuestro país y a este mundillo, submundo futbolístico, que debemos abrirle la puerta a maneras de pensar distintas, a maneras de entender el juego y la vida diferentes. Porque en el camino nos vamos a encontrar foráneos con la categoría, la inteligencia, las aptitudes, las habilidades de un tipo como Fernando Hierro, que no solo le hizo bien al Guadalajara en primera línea, le hizo bien al fútbol mexicano. En todos los sentidos le hizo bien al fútbol mexicano. Entonces, a mí en lo particular me da muchísima pena que se haya ido, ¿no?, porque lo estaba haciendo de poca madre, lo estaba haciendo de manera fascinante, pero sobre todo, insisto, en este debate, que aparte es muy válido, porque la gente puede pensar diferente a mí, en esta situación de abrámonos a otras ideas, a otras culturas, a otras personalidades, porque no solo en el fútbol, ¿no? Este país es lo que es y ha crecido y se ha desarrollado y ha evolucionado porque han venido científicos y médicos y entrenadores y astronautas, por decir, y abogados y ingenieros y de cualquier
tipo, ¿no? Y gente de arte y de ciencias, foráneos, que nos han venido y nos han enriquecido como tal, ¿no? Dejemos, o en lo particular, yo no lo comparto, esta situación de envolvernos en la bandera y decir solo lo nuestro sirve. No, la mezcla de culturas, la mezcla de ideas, el debate de las ideologías, a final de cuentas, siempre nos van a sumar. E insisto, Fernando Hierro nos los vino a manifestar en un lapso muy corto de tiempo. Saludos.